En momentos cuando se vive tanto caos, desorden, problemas, persecuciones, violencia y tantas situaciones difíciles, seguramente nos damos cuenta que es porque hay una ausencia de Dios. Esto que estamos hablando ha pasado muchas veces entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces vivió muchas situaciones difíciles y Dios les dejaba ver que era por su misma condición. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque cada día podemos disponernos y seguir aprendiendo de ti. Oramos, Señor, pidiendo tu dirección. En Cristo nuestro Señor. Amén. El pueblo de Israel fue un pueblo que muchas veces pasó por muchas situaciones difíciles. Un pueblo escogido por Dios, un pueblo delegado por Dios para que de él salieran los profetas y se fuese escrita la palabra de Dios. Pero este pueblo tan importante porque fue escogido por Dios no solamente para esto, sino para que de su descendencia naciera el Salvador y de su descendencia viniera el linaje, el escogido, el Mesías, el Salvador que todos esperan y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, como dijo Dios a Abraham. Este pueblo, aún así, con tantas promesas y tantas bendiciones de Dios, pasó circunstancias difíciles. Lastimosamente, por decisiones humanas y porque el pueblo tomó malas y se equivocó muchas veces en las cosas que hizo, de esta manera el pueblo entró en transgresión contra Dios. El pueblo, lastimosamente, también entró en división y sabemos que se desviaron 10 tribus al norte y quedaron 2 tribus al sur. De esta manera, empezaron a haber diferentes reyes, tanto en las tribus del norte como en las tribus del sur. Y lastimosamente, muchos de estos reyes se desviaron del camino de Dios. Uno de los primeros reyes que encontramos, o entre los primeros, entre el pueblo de Israel, o las 10, o las 2 tribus, más bien, fue un rey llamado Asa. Este rey fue un rey que trató de hacer las cosas bien hechas para Dios, aunque en el momento todo el pueblo estaba desviado. Aunque en ese tiempo las personas se habían alejado de Dios y muchos no querían saber de Dios y muchos habían dado la espalda a Dios y vivían en el idolatrismo, este rey empezó a gobernar y gracias a que Dios usó a un profeta, entonces este rey tomó medidas y las cosas fueron cambiando. Esto lo podemos leer en el segundo libro de Crónicas, capítulos 14 y capítulo 15, donde se nos narra justamente cómo fue que llegó al poder o al reino este rey Asa, hijo de Abías. Pero él llega y justamente nos dice allí en el capítulo 14, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En el reinado de Asa, que estuvo por 10 años, hubo tranquilidad en el reino. Y hubo tranquilidad por las medidas que este rey tomó. Dice el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Así que este rey es catalogado y recordado porque hizo cosas buenas. Y en medio de este actuar bueno, pues entonces vino tranquilidad a este reino. Sabemos la importancia de que tienen cada reino sus dirigentes. Si bien un dirigente toma medidas equivocadas y lleva al pueblo a actuar en contra de Dios, definitivamente vendrán consecuencias malas a ese lugar, a ese reino, a esa ciudad. Por eso es tan importante que nosotros como creyentes estemos siempre orando por nuestros dirigentes. De eso nos habla la palabra de Dios. Eso nos dice también en 1 Timoteo, que debemos estar orando por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Muchas veces criticamos demasiado o a veces no queremos tomar partida en esto, pero el mejor punto de partida o la mejor participación que un creyente puede tomar es orando, orando por los dirigentes, orando sabiendo que Dios tiene el control y que Él permita que podamos vivir quieta y sosegadamente. Cuando viene un buen dirigente, el pueblo se alegra, dice también la palabra. Pero cuando el dirigente es un villano, el pueblo sufre, nos dicen los proverbios. Este dirigente, este rey Asa, fue un buen dirigente y el pueblo entonces recibió una buena consecuencia. Qué duro en los tiempos que estamos viviendo cuando tenemos tantos dirigentes que viven apartados de Dios, que viven apartados de la palabra de Dios, que viven apartados de lo que Dios dice y que quieren actuar y vivir en contra de la misma palabra. Sabemos que todas estas cosas han de traer de una u otra manera un juicio contra estas ciudades.
Pero Dios, que es fiel y misericordioso, ha de guardar a sus hijos, a su iglesia, a los creyentes. Aún así, tenemos que entender que todas estas cosas están escritas desde el principio. Ahora bien, retomando con el rey Asa, veamos que hubo algo que realmente lo hizo cambiar, y eso está en el capítulo 15, o que lo hizo pensar y reflexionar. Dice el capítulo 15, vino el Espíritu de Dios sobre sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Vino un profeta, y este profeta Azarías trajo una profecía al rey, y el rey prestó mucho oído a lo que él decía. El profeta les decía, busquen a Dios, si buscan a Dios lo van a encontrar, si ustedes realmente se acercan a Dios va a ser hallado, pero si ustedes se apartan y se alejan, pues Dios también se alejará de ustedes. Dice también el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. El pueblo estaba viviendo apartado de Dios, estaba viviendo lejos de la comunión con Dios y lejos de la palabra de Dios. Pero estas palabras de este profeta causaron en el rey un gran sentimiento, y este rey entonces sintió y se animó por la palabra de Dios, pero tomó acciones. ¿Sabe que de nada hubiera servido que el profeta se hubiera acercado, pero este rey hubiera continuado con su camino? Todo lo contrario, el rey, cuando escuchó a este profeta, entonces tomó medidas y empezó a actuar y a vivir de una manera distinta. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Creo que todos somos confrontados muchas veces con la palabra de Dios. Casi siempre que estamos en un servicio dominical, en una predicación, aún escuchando los devocionales o cada vez que tenemos la oportunidad de abrir o de escuchar la palabra de Dios, seguramente Dios nos confronta, nos enseña, nos guía con su palabra. Pero la palabra de Dios no se puede quedar solamente en algo bonito que escuchamos, sino que nos tiene que conducir a acciones reales, a tomar decisiones y a generar cambios en nuestra vida. Cuando nosotros no generamos cambios, cuando nosotros no llevamos a cabo acciones, cuando seguimos viviendo de la misma manera, aun cuando la palabra de Dios nos insta a tener cambios y a hacer cosas distintas, entonces estamos definitivamente perdiendo el tiempo y lo que escuchamos. Este rey tomó acciones, este rey escuchó, y entonces dice el versículo 8 del capítulo 15 de segundo libro de Crónicas. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Vea que cuando él escuchó entonces lo que hizo fue tener ánimo, y vea que empezó a actuar. Y dice allí, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín también, y reparó el altar de Jehová que estaba delante de Jehová. Lo primero que hizo fue quitar todos los ídolos, derribar los altares idolátricos. Había mucha idolatría en Israel en aquel entonces, y el pueblo se había desviado a adorar dioses falsos, dioses que adoraban los otros pueblos alrededor de ellos. Pero lo primero entonces que hizo este rey Asa fue ¿qué? Derribar los altares, quitar esos dioses falsos. Y creo que es lo primero que todos nosotros debemos hacer cuando queremos que haya un cambio. Quizá no somos gobernantes de un país, no somos gobernantes de una ciudad, pero ¿sabe qué? Si somos gobernantes, muchos de nosotros de una familia. Y muchos de nosotros somos gobernantes de una vida. Dios ha encomendado una vida en nuestras manos, que es la propia vida que vivimos, y tenemos que tomar estas acciones para dirigir así nuestra vida, nuestra familia y los que nos rodean. Y lo primero que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Asa y derribar todos los altares. ¿Sabe que necesitamos derribar altares de falsos dioses que a veces tenemos? ¿Sabe que tenemos que quitar tanta idolatría? Idolatría no solamente es tener una imagen y adorar imágenes y arrodillarse ante ellas. Idolatría es darle el primer lugar de nuestro corazón a cualquier cosa, persona, idea, pensamiento o a lo que sea que no es Dios. Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida. Y cuando nosotros le damos el lugar de nuestro corazón o entronamos cualquier otra cosa, eso es idolatría. Así que necesitamos derribar esos altares, quitar esos ídolos.
Muchos de nosotros podemos tener ídolos empotrados allí en nuestro corazón y tenemos que quitarlos como hizo Asa. Eso fue lo primero que él hizo para poder obtener esa bendición y poder vivir en esos buenos años que Dios le regaló. Quitar los ídolos. ¿Qué ídolos hay en nuestra vida? Quizá debamos pensar por un momento y decir, hay cosas que idolatro, hay personas o hay cosas que tengo aquí, quizá un trabajo, quizá el dinero, quizá el mismo estudio para algunos, quizá una persona o quizá una costumbre que tengamos y la estamos llenando como si fuese lo principal de nuestra vida. Necesitamos derribar esos ídolos. Pero también sabe qué hizo, dice el versículo, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. Él reparó el altar de Jehová. Esto nos habla de que se acercó de nuevo a Dios. No había un altar para Dios. ¿Sabe que el altar estaba destruido? No había altar porque no estaban ofreciendo sacrificios y vivían alejados de tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Pero él no solo reparó el altar, sino que dice que reunió a todos, y dice el versículo 10, y se reunieron en Jerusalén en el mes tercero, y dice el versículo 11, y en el mismo año, en el mismo día, sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Así que lo primero que hizo fue destruir los altares, quitar la idolatría, y lo segundo que hizo fue reconstruir el altar y traer sacrificio a Dios. Esto nos habla de buscar esa comunión con Dios, de acercarse nuevamente a Dios, de restaurar la relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? Quizá nuestra relación con Dios también necesite ser restaurada. Quizá también nuestra relación ha sido afectada. Quizá ya no tenemos el mismo tiempo de devoción con Dios. Quizá ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, para estar en su palabra, para acercarnos a Él. Quizá a veces pasan días y hasta semanas en que no estamos con Dios. Nosotros también muchas veces necesitamos hacer lo que hizo el rey Asa, que es restaurar nuestra comunión con Dios y restaurar nuestra relación con Dios, acercarnos una vez más a Él. ¿Cómo está el altar que tenemos para Dios? El altar que deberíamos tener, no un altar físico ni algo en nuestra casa, sino un altar en nuestro corazón, en nuestra vida para Dios. ¿Cómo está ese altar? ¿Cómo está el tiempo de devoción con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? Bueno, eso fue lo segundo que hizo Asa, pero ¿sabe que hizo algo más? Y lo tercero que hizo dice, entonces, versículo 12, prometió